próximo 21 día. El día de ayer estuvimos hablando sobre los diferentes tipos de ayunos que hay. Nosotros queremos hacer hincapié el día de hoy sobre cuál es el propósito del ayuno. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Sin importar el ayuno que usted escoja, sin importar el que usted elija. Si decides hacer un ayuno parcial, el ayuno parcial, aquel en el cual usted deja de comer algunos placeres como la carne, el pescado, el pollo, el cerdo, y decide comer vegetales, frutas, legumbres. Aún ese ayuno que usted escoja para hacerlo durante los 21 días, debe de tener un propósito. Pero imagínese que haga el ayuno que es solo con agua durante 21 días. Aún ese ayuno que usted haga, donde usted diga, no voy a comer nada, solo voy a tomar agua, ese ayuno también debe de tener un propósito. Pero si decidiera hacer el ayuno absoluto, aquel que es donde yo ni ingiero agua ni comida sólida, ese ayuno debe de tener un propósito. Quisiéramos mirar a través de la Biblia cuál es el propósito del verdadero ayuno. Quisiéramos ver a través de la Biblia cuál es el ayuno verdaderamente. Cuando ayuno, yo me abstengo de alimento, me abstengo de líquidos, dependiendo del que yo elija. Pero realmente, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué espera Dios de un hombre que decide abstenerse de alimentos? Realmente, ¿qué va a pasar cuando este hombre o esta mujer decida ayunar? ¿Y ahora qué? ¿Qué busco ese día? ¿Qué debo yo pedir en el propósito? No como oración. Todas esas preguntas quisiéramos responderlas a la luz de la palabra. El tema es humillado bajo la poderosa mano de Dios. Humillado bajo la poderosa mano de Dios. Cuando analizamos la palabra humillado y buscamos su escrito en el hebreo, vemos que la palabra se traduce como chafar. Esta palabra tiene un significado y significa humillar. Ahora bien, pero humillar no solamente se queda ahí, sino que también significa abatir. Significa poner bajo.
se refiere, cuando hablamos de poner bajo, ya se refiere a una acción, a algo que alguien debe de hacer. Yo debo de ponerme debajo. Es una acción de abatir a alguien de manera física o espiritualmente. Miramos que humillar también tiene que ver con abatir o aflicción. O sea, cuando un hombre o una mujer se humilla, tiene la tendencia a sentir aflicción. Se refiere a una acción de humillar o abatir a alguien. Pero también Anash puede referirse a la condición de estar humillado o abatido. O sea, no solamente en una persona que decide me voy a humillar, no, sino también alguien que ya está humillado. En el contexto, según lo que estamos hablando, la humillación se refiere a la actitud de sumisión y arrepentimiento ante Dios. Significa reconocer nuestras propias debilidades y reconocer el pecado que he cometido o que he hecho. En el contexto de la humillación también tiene que ver con buscar misericordia. El hombre que se humilla o la mujer que se humilla es alguien que está buscando misericordia, está buscando el perdón de Dios. En el libro de Isaías, nosotros encontramos la misma palabra, Anash, para describir una actitud de humillación y de arrepentimiento, el cual Dios buscaba en su pueblo. O sea, cuando miramos la palabra humillación y miramos lo que Dios le empieza a hablar en Isaías 58, estamos hablando de qué Dios le quería realmente decir, porque siempre enseñamos, no es lo que la Biblia dice, sino lo que ella quiere decir. Muchas veces tendemos a literalizar todo lo que dice ella y quedamos lejos del entendimiento de la palabra por causa de una literación. Lo más importante es lograr comprender realmente qué quiso decir, cuál es el mensaje, qué quiere Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios que yo entienda? Y esas preguntas se las hacemos al mismo texto. Y quiero hacerle una breve analogía. Había una vez un árbol grande en un bosque, que se había vuelto orgulloso de un tamaño gigantesco. Su belleza y su esplendor lo hacía brillar. Él se creía el árbol más fuerte y el más importante del bosque. Imagínense, era el árbol que sobresalía entre todos. Un día, una gran tormenta
azotó el bosque. La tormenta empezó a golpear con ímpetu. Aquel árbol frondoso, hermoso y grande, se negó a doblarse ante el viento. Imagínese cómo ahora el árbol que brillaba por su excelencia, que brillaba por su grandeza, que brillaba por lo hermoso y lo fuerte y robusto, en medio de la tormenta decidió no doblegarse. Y la tormenta seguía azotando, y la tormenta seguía poniéndose más fuerte, y el árbol seguía de pie. El árbol dijo: yo no necesito humillarme. En otras palabras, yo no necesito esconderme, ponerme debajo. No necesito escondérmele. Tampoco puedo. ¿A dónde me le voy a esconder? Yo soy el más grande. Yo soy el más poderoso. Soy el que tiene las raíces más profundas. Se dijo a sí mismo: yo soy el más fuerte. Pero la tormenta era mucho más fuerte que ese árbol. La tormenta empezó a azotar a tal punto que finalmente derribó aquel árbol. Oiga, lo derribó. El árbol se encontró tendido en el suelo, roto y humillado. Se puso a luchar con la tormenta a causa de su grandeza, a causa de las raíces que entendía que tenía y que él era el más grande y que había decidido no humillarse. La tormenta lo azotó y el árbol terminó derrotado, roto y humillado. En ese momento, un pequeño arbusto, un pequeñito arbusto, que había estado creciendo a la sombra de aquel árbol, oiga, se acercó a él y le dijo lo siguiente: hermano, si solo te hubieras humillado, si solo te hubieras humillado ante esta tormenta un poquito, no habría sufrido tanto. Oye, ¿quién es que viene a darle un consejo? Alguien que estuvo creciendo debajo de aquel árbol tan grande. Después de su caída y su derrota, ni siquiera lo juzgó, sino se acercó a decirle: si tan solo te hubieras humillado. Mientras el árbol estaba muy orgulloso, el arbusto pequeño estaba al lado del mismo árbol, cubriéndose, porque reconoció que había una tormenta mucho más fuerte y mucho más poderosa que el arbusto. La humildad es la clave para sobrevivir. Es la clave para poder sobrepasar los momentos difíciles. Las tormentas pueden a veces ser mucho más fuertes que nosotros, pero si nos logramos humillar, si logramos
doblegar, si logramos entender que hay alguien más fuerte que está azotando, entonces el que está o el que te puede defender puede venir en socorro. El árbol se dio cuenta de que el arbusto tenía la razón. La humildad no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Y desde ese día, el árbol se esforzó por ser más humilde y doblegarse ante la voluntad de Dios. ¿Por qué ante la voluntad de Dios? Porque la tormenta son enviadas por el mismo Dios. Así que ante cualquier circunstancia y situación, en vez de quedarnos erguidos, lo mejor es humillarnos, porque la humildad es lo que precede a un hombre y una mujer que se va a levantar con unción, con poder, con grandeza. Pero cuando alguien, así como este árbol, está enaltecido, está crecido, lo que viene, lo que le sobreviene, es una caída, es una derrota. La palabra de Dios enseña en Isaías 58 que Dios llama al pueblo al ayuno, pero si nos damos cuenta, lo que Dios le habla del ayuno, pero ni siquiera le habla de un ayuno físico, sino de un ayuno espiritual. Y él habla con el profeta y le dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Anúnciale a Jacob y a su casa su pecado, porque me buscan cada día y ellos quieren saber mis caminos, pero ellos me buscan como gente que hubieran hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Ellos me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Nosotros humillamos nuestras almas y Jehová, tú no te diste por entendido. La verdadera naturaleza del ayuno no es dejar de comer, no es dejar de beber, no es afligir el cuerpo, es doblegarse ante la voluntad de Dios. La verdadera o el verdadero ayuno realmente es vivir una vida humillada delante de Dios, una vida sumisa, una vida por debajo de. El hombre y la mujer que decide abstenerse de alimento el día del ayuno no tiene que estar enfocado o enfocada en lo que deja de comer, sino ¿qué debo yo arrepentirme?
¿en qué le he fallado a Dios? ¿En qué no me he humillado yo? ¿Cómo Dios ve mi vida? ¿Está haciendo mi vida acepta delante de Dios? El verdadero ayuno consiste en una vida de humillación. Este pueblo le exigía al Señor que ellos estaban haciendo ayuno y que Jehová no lo estaba escuchando. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Cuando ayunamos no es para buscar lo que quiere mi carne. El apóstol Pablo enseñó de que la carne solo quiere agradar a la ley de la carne, a la ley del pecado. Pero también enseñaba que el espíritu siempre quiere agradar a Dios. Así que lo que yo debo de buscar el día del ayuno es cómo agradar a Dios. Si yo sé que estoy batallando, si yo sé que estoy luchando con la ira, si yo sé que estoy luchando con el enojo, si yo sé que estoy luchando con la mentira, si yo sé que estoy luchando con un pecado, si sé que estoy luchando, que paso demasiado tiempo entretenido, yo tengo que el día del ayuno decirle al Señor esas cosas. Padre, yo quiero como propósito vivir una vida que a ti te agrade. Por ende, yo reconozco que yo veo videos que no debo de mirar. Hay gente que están atados a la pornografía. Hay gente que están atados a la mentira. Hay gente que están atados al engaño. Hay gente que están atados al hurto. El hurto es uno de los pecados que por lo general ni se mencionan. Porque a veces confundimos hurtar con robar como que si fuera lo mismo. Y hay personas que están atados al hurto. Cuando usted de manera sabia, pero con intenciones malignas, sustrae algo, no lo tomas, nadie sabe que estás robando, lo tomas legalmente, pero tú sabes que usaste estrategias malignas, estrategias que no lo puedes expresar libremente porque sabe que será descubierto. El hurto delante de Dios es un pecado. Y hay veces que estamos atados a este tipo de acciones. Y si el día del ayuno yo lo que ando buscando, carro, jipeta, casa, esposo, esposa, yo ando buscando saldo de deudas, yo ando buscando cualquier gusto de lo que yo quiero de esta tierra, entonces estoy perdiendo mi tiempo. El pueblo de Israel estaba haciendo esto. El Señor le dijo: he aquí para contienda y debates ayunáis. ¿Por qué? Porque estaban ayunando para tener cosas que otro no tenía, para poder decir, mira lo que yo tengo, para exhibirlo. Y eso estaba trayendo contienda, estaba trayendo debate. Jehová le dice, para eso es que ustedes ayunan. Para herir con el puño inicuamente. Él le dijo a ellos, no ayunen como hoy. No hagan ese ayuno. Versículo 4 de Isaías 58. No ayunen como hoy. ¿Para qué? Para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, había un sinnúmero de hombres y mujeres que estaban haciendo quizá ayuno de 10 días, de 15 días, de 20 días,
Vamos a imitar a Moisés de 40 días. Vamos a hacer... Sí. Él le dice, no hagan ese ayuno como lo están haciendo ahora, para que la voz de ustedes sea oída en lo alto, porque la voz de ellos solo se estaba oyendo dentro de ellos mismos. Dios no le estaba escuchando. Y él le hace la pregunta, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaré a esto ayuno y día agradable al Señor, a Jehová. Jehová está diciendo, ustedes a eso le van a llamar ayuno y día agradable, de que yo me agrado de que ustedes estén pasando hambre, de que ustedes anden vestidos de ceniza, de que se pongan cama de silicio, que todo el mundo sepa que usted está, que usted está ayunando. ¿De qué me sirve de que tú digas de que estás ayunando y a tu esposa o a tus hijos tú no le puedes dar amor? ¿De qué sirve que tú estés diciendo que estoy aquí en una cama de silicio? De que te pone el saco, de que no puedes dormir, de que, wow, ¿de qué sirve? Jehová le está diciendo. Eso es Jehová Dios hablando con el pueblo a través del profeta Isaías. ¿De qué sirve de que andes con tu cabeza doblada? Que todo el mundo vea y sepa que tú eres un hombre de ayuno, que tú eres un hombre, wow, este hombre es, wow, ayuna tantas veces al mes, wow, excelente. Jehová pregunta, ¿de qué sirve esto? A esas cosas le van a llamar ayuno. A esas cosas le van a llamar día agradable del Señor. El ayuno tiene una verdadera naturaleza, que es la que el Señor pide de su pueblo. El versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Wow. Oye lo que Jehová le está diciendo a través del profeta. El ayuno que yo escogí no fue que desaten toda la ligadura de impiedad. Ahí, todo lo que es obra impía, Jehová le está diciendo, es que yo quiero que dejen la impiedad. El día que hagan el ayuno, el que yo escogí, una cosa es el que ustedes escogieron. Jehová le está poniendo dos tipos de ayuno. Uno, ustedes escogieron andar con la cabeza todo el tiempo hacia abajo, ponerse silicio, andar con el alma afligida. Eso es lo que ustedes escogieron. Pero el que yo he escogido fue ese. El que yo escogí tiene que ver con dejar ir libre a los quebrantados, con soltar las cargas de opresión, con desatar, es decir, desamarrarte de todo lo que es cosa impía, de toda impiedad. La mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, la blasfemia, el hurto, todas esas impiedades. El Señor lo único que quiere, le está diciendo al profeta que le diga al pueblo que lo que él quería era que ellos desataran, se desamarraran de eso, se desligaran, que no se mezclaran. Ok, versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento. Lo que el Señor quiere es
que el pueblo entienda que cuando vea a alguien que necesita algo y ellos teniendo, que no dejen de darle. Ese es el verdadero ayuno, porque tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el desprendimiento, tiene que ver cuando tú miras a alguien que tiene una necesidad, no te lo cojas para ti. O sea, lo que tú tienes, tiene que reconocer que fue Dios que te lo dio y eres un canal de bendición para otros y no puedes dejar de bendecir a otro porque entiende que eso es tuyo. Y Jehová le está diciendo, es que parta tu pan. Oye, es tu pan, el que tú tienes, el que yo te di, no el de Juan, no el que tú vas a recibir, el que ya tú tienes. Parte tu pan con aquel que está hambriento. Ese es el ayuno. Y que a los pobres errantes albergue en casa. No era que ellos se pusieran a ayunar, no tengo que ver con nadie, yo estoy en lo mío, está mirando a alguien errante, está mirando a alguien con una necesidad y decir, oh no, hoy yo estoy ayunando, no te puedo ayudar. Eso no es lo que el Señor le está diciendo. Le está diciendo, sé compasivo. Sé compasivo porque tú eres un pueblo esclavo que estaba en esclavitud y yo tuve compasión y te saqué de ahí, te he dado nueva tierra y todo te he bendecido a tal punto que lo tiene en abundancia. Por ende, el Señor lo que quería era que el pueblo replicara lo mismo que Dios hizo con ellos, que ellos lo hicieran con los demás. Y le está explicando, ese es el verdadero ayuno. Que cuando veas al desnudo, lo cubras. No es que cuando mire a alguien que está desnudo te burle de él. Le está diciendo es que lo cubras. Alguien que necesita cobertura porque no tiene absolutamente nada, no tiene ropa, no tiene comida, no tiene techo. Si tú tienes la forma, Israel, cúbrele, porque la bendición que yo te he dado es una bendición que sobreabunda. El Señor había puesto a Israel en una tierra bendecida y Él quería que ellos entendieran que ellos no eran un pueblo como los demás pueblos, sino que ellos eran un pueblo escogido que estaban para reflejar el carácter de Dios en aquellos necesitados. Y por eso le dice, cubre al desnudo y no te esconda de tu hermano. Y hasta ahí el Señor le explica cuál es el verdadero ayuno. Hasta ahí el Señor le deja claro cuál es el ayuno que Dios escoge, que no tiene nada que ver, mi amado, no tiene nada que ver con dejar de comer. No tiene nada que ver con andar afligido. No tiene nada que ver con ponerse vestidura de silicio. No tiene nada que ver con usted dejar de comer, usted dejar de beber, usted dejar de comer las cosas que le gusta. Eso no tiene nada que ver. Hay gente que toman los ayunos y se ponen a bajar de peso. La gente en el mundo ayuna normal. Hay programas de ayuno en el cual incluso hay estudios que demuestran que el cuerpo hasta se sana durante el ayuno. Pero el ayuno que el Señor está buscando en su pueblo no es un ayuno que tiene que ver específicamente con la parte física, sino con la intención del corazón del hombre. Dios lo único que quiere es que el hombre se pueda humillar delante de Dios, doblegar delante de Dios. Así como este árbol grande, frondoso, brillando, este árbol, ¿qué tenía que hacer en aquel bosque?
humillarse. La grandeza que Dios le da al pueblo no era para jactarse de ella, sino para tener un corazón humilde, un corazón manso, un corazón sumiso, un corazón que se somete. Así es que el Señor le dice en el versículo 8, cuando haga este tipo de ayuno, va a pasar algo. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ahí miramos entonces qué pasa cuando hacemos el verdadero ayuno. Entonces, Jorge, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo no me tengo que abstener de alimento. Quiere decir que yo no tengo que hacer esas cosas que estamos haciendo. No, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que la intención del ayuno tiene que ir es de adentro hacia afuera. Tiene que ver con el alma, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con lo interno del hombre, con lo intangible, con lo que no se toca, con lo que no se ve, con lo que no se puede tocar. La humillación es lo que Dios quiere que nosotros logremos el día del ayuno. El día que yo decido abstenerme de alimento, abstenerme de beber líquido, comer las cosas que yo quiero, ese día tiene que ser para yo doblegar mi corazón delante de Dios. Sin importar el estatus social, el estatus en la iglesia, el estatus que tengamos como líderes. El día del ayuno hay que reconocer al único grande y poderoso que es Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, he aquí, heme aquí. Es muy importante lo que dice el versículo 9. En los versículos anteriores, el pueblo estaba diciendo, oh Señor, humillamos nuestras almas y no nos hiciste caso. Nos humillamos y no te diste por entendido. Ahora él empieza a decir, si hacen el ayuno como dijo el profeta, entonces nacerá tu luz y tu salvación se dejará ver pronto. Entonces me invocarás. ¿Y qué va a pasar? Te oirá Jehová. Clamarás y aquel que no te respondía dirá, heme aquí. Si quitare de ti si quitare de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como un huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es importante mirar cómo Dios tiene un plan perfecto. El ayuno, mis amados, es una herramienta que el creyente, nosotros
tenemos que aprender a utilizarla. El profeta Oseas decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Este pueblo estaba ayunando, mi amado. Este pueblo estaba, óigame, haciendo actos hasta de silicio, algo que nosotros ni siquiera en este tiempo lo hacemos. Ponerse un saco que te maltrataba la piel solo para mantenerte despierto, para cuando estés haciendo vigilia no te duermas. Esas cosas nosotros no las hacemos. Este pueblo hasta eso llegó a hacer, mas sin embargo su voz no pasaba del techo, porque solo estaban humillando la carne. Dios quería que el pueblo humillara su corazón. El día del ayuno, nosotros tenemos que aprender a humillar nuestro corazón delante del Señor. Porque Dios promete bendecir, Dios promete restaurar a su pueblo que se humilla y se somete a su voluntad. Es lo que Dios quiere, bendecir. Si trajeres del día de reposo tu pie de hacer la voluntad del Santo, y lo llamaréis delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así concluye este capítulo hablando específicamente del ayuno. Dios tiene planes perfectos para nosotros. La importancia del ayuno es humillarnos delante de Dios cuando lo estemos haciendo. Vamos a unirnos en esta campaña de oración y ayuno durante estos 21 días, mis amados, para buscar el favor de Dios, para buscar la sabiduría, para buscar cómo cumplir con el verdadero ayuno del Señor, que tiene que ver con la humildad, que nos podamos humillar, que quitemos de nosotros la altanería. Muchas veces estamos sobrevaluados. A veces el creyente, nosotros como creyentes nos sobrevaluamos demasiado. Y la Biblia dice que no tengamos un mayor concepto de sí que el que debemos de tener. Tenemos que entender que el único grande, el único poderoso es Dios. Aunque nuestro árbol esté brillando, aunque nuestras hojas sean hermosas, aunque muchos la admiren, el más importante es Dios. Tenemos que hacer como dijo Juan. Cuando el árbol de Juan estaba brillando, la palabra de Dios enseña que antes de Jesús, dentro de los judíos, el hombre con más altura era Juan, porque los profetas habían llegado hasta Juan. Es decir, los profetas todo el tiempo tuvieron una preponderancia en medio del pueblo, porque el profeta era alguien que hablaba lo que dice Dios. Así que Juan, en su momento donde él era como este árbol que estaba brillando fuerte, donde todos se reunían para escuchar. Además, era hijo de un sumo sacerdote. Fue un milagro de Dios.
fue alguien que todos supieron que cuando Juan nació, supieron que algo especial había en Juan. Así que esto fue muy notorio. Juan tenía reputación. Juan tenía ministerio. Juan era alguien que todos los sacerdotes sabían que él cargaba la palabra de Dios. Pero cuando Jesús llegó, Juan no se quedó con su altura, no se quedó con su orgullo, no se quedó con su grandeza. Él automáticamente dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, en el momento en que Juan estaba, con su hoja hermosa, desde que Jesús llegó, él dijo, hasta aquí llegué yo. Ahora hay que engrandecer a uno que yo no soy ni siquiera digno de desatar las correas de su calzado. Juan fue aquel hombre que posteriormente Jesús dijo que de los hombres nacidos de mujer no hay uno mayor que él, pero en el cielo es el más pequeño. Así que, mis amados, lo más importante del día del ayuno es la humildad, es humillarnos. Lo que yo debo de buscar el día cuando yo ayuno, cuando yo estoy afligiendo mi cuerpo, es que mi corazón esté doblegado a la voluntad de Dios. Es que yo suelte el orgullo y la vanagloria. Es que mi corazón esté sujeto a lo que Dios quiera. Ese día yo le voy a decir al Señor todas las cosas que yo fallo, no al hombre. Usted no se va a poner aquí en el Zoom, ni se para en su iglesia, ni se ponga, mira, porque yo era esto, yo hacía esto. No. El Señor quiere que tú vayas delante de Él, que nosotros vayamos delante de Él y le digamos en qué yo estoy fallando. Señor, me da brega humillarme. Señor, a mí me da brega respetar. A mí me da brega someterme, Señor. Y ese día tenemos que aprender a abrir nuestro corazón, ser sincero. La oración que yo hago aparte, la oración que yo hago a escondida, la oración que yo no hago en público, la oración en la cual ustedes aquí no me oyen, tiene que ser una oración que me lleve a reconocer realmente. Es decir, si hay algo en mí que todavía yo no sé, tengo que decirle como decía el salmista, Señor, si hay algo en mí, si he hecho algo malo, si hay algo que yo no sé, revélamelo, pero házmelo saber. Házmelo saber. Ese día es para eso. El ayuno, cuando yo decido no comer comida ni beber agua, esos días de ayuno son para que mi espíritu también esté buscando la voluntad de Dios. Es para eso. No tengo que enfocarme. Si usted nada más puede ayunar hasta las 10 de la mañana, ayune hasta las 10. Hay gente que ayunan hasta las 6 de la tarde y tienen el corazón más parado que la Torre Eiffel. Amén. Que tienen el corazón que no se humillan. Amén. Y lo que Dios quiere realmente el día del ayuno es que yo esté doblegado. Dios quiere eso, que yo me doblegue. Que sea como este arbusto que le estuve contando, que estaba ahí tranquilo, la tormenta pasando y él ahí dobladito. Que sea como Juan, que Jesús llegó y él dijo, ya yo no soy grande, no, el grande es él. Que podamos mirar a nuestro hermanito y a él yo lo tengo que tratar como que él es más grande que yo, él es más grande que yo. Que cuando tenga que ceder la razón, yo la cedo, no hay problema, te doy la razón. Aprender que en una discusión y en un pleito para que se ejecute tienen que haber dos. Si hay uno que se subió, yo me voy a bajar. Si tú estás muy alto, no hay problema, yo me bajo yo. Cuando yo también me subo, significa que yo también tengo orgullo y que yo también tengo que ser escuchado porque yo soy fulano de tal, porque a mí hay que escucharme. No.
tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir esa vida de humildad, humillación, corazones humillados, humillados bajo la poderosa mano de Dios. La mayoría de los hombres que se humillaron delante de Dios, todos recibieron la respuesta el día de su ayuno. Moisés recibió las leyes. Elías escuchó la voz de Dios después de 40 días. Jesús, wow, el Espíritu Santo vino con poder e inició su ministerio. Esther, wow, fue maravilloso la determinación de esta mujer. Cómo ella, al humillarse, cómo ella pudo obtener el favor de Dios. David, después de su pecado, doblegó su corazón y merecía la muerte, mas Dios le dio vida y de él sacó otro rey. Daniel ayunó, doblegó su corazón, esperó la respuesta y Dios le respondió después de 3 semanas. Nehemías, un hombre, wow, que decidió llorar cuando escuchó lo que estaba pasando con su pueblo. Ayunó delante de Dios. Wow, y cómo Dios lo ayudó a restaurar. Se le unieron hombres para ayudarlo a levantar. Esdras, otro hombre que publicó ayuno, y también el furor de Dios, la mano de Dios se puso a su favor y la ira no le visitó. Los discípulos ayunaron, recibieron el poder de Dios, se mantuvieron unánimes juntos, esperando. Allí el Señor lo mandó y le dijo, vayan, esperen allí. Y ellos fueron humildes y se quedaron en Jerusalén, subieron al aposento y se quedaron orando hasta que llegó el día que el Espíritu Santo lo llenó. El apóstol Pablo, un hombre que también era orgulloso por el conocimiento que tenía. Este hombre tuvo un encuentro con Jesucristo y dice la Biblia que él se mantuvo durante 3 días y 3 noches ayunando, no comió ni bebió y estaba orando. Y a causa de esa humillación, Dios utilizó a Ananías y lo hizo, le recobró la vista y lo equipó para el ministerio. Siempre el ayuno, cuando lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, vamos a tener resultados. En el día del ayuno vamos a doblegarnos para crecer en la gracia. Dios les bendiga. Dios les guarde. Espero que esto haya sido de bendición, como lo ha sido para mi vida, donde de igual manera he estado pidiéndole al Señor que me ayude a ser humilde y a entender cuál es el propósito del ayuno. Es crecer hacia abajo. Es humillarme delante de su presencia. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Rica. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Abundantemente. Amén. Gloria al Señor. Amén. Le bendiga más grandemente. Amén. Gloria a Dios. Poderosa palabra para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Hermano Jorge, este enlace se va a compartir, ¿verdad? Sí. Sí, al Amén. terminar, hoy Amén. mismo lo vamos a subir si Dios quiere.